Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Amén. Todos. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, bendito y maravilloso Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias porque nos concedes tener vida y salud, Señor, y el gozo de estar aquí, Señor, en tu casa, para aumentar la fe, Señor, para que nuestra fe sea alimentada, Señor, a través de tu palabra, porque dice ella que la fe viene por el oír y el oír la palabra, tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros tenga una tierra buena, Señor, para que la semilla que hoy sea implantada, Señor, crezca y dé fruto al 100%. Gracias, Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. La semana pasada vimos que este capítulo, hermano, todos deberíamos de enamorarnos de este capítulo 15 de este Evangelio según San Lucas. De hecho, se le llama el Evangelio del Evangelio, ¿sí? O sea, este capítulo 15 resume el corazón de Dios, que es el mensaje de salvación para el pecador, ¿sí? Para entender esta parábola, volvemos a lo que dijimos hace una semana. ¿Cuál fue el propósito o la finalidad de Jesús para decir esta serie de 3 parábolas? Y el propósito fue un reproche a esos fariseos y escribas que se habían acercado a Jesús, pero no para oírle como los publicanos y los pecadores, sino para murmurar, para criticar, para juzgar a Jesús. Sin embargo, Jesús les da esta serie de 3 parábolas, dándoles a entender que mientras ellos, como líderes religiosos, ¿verdad?, rechazaban a los perdidos, no buscaban a los perdidos, sino al contrario, los menospreciaban, ¿sí? Lo que está aquí queriendo decir el Señor, ¿sí?, que ellos, ¿verdad?, tienen una falta total de interés y de amor hacia los perdidos. Entonces, esa es la finalidad de estas 3 parábolas. Por eso son llamadas parábolas de la gracia, de la misericordia de Dios, en donde el Dios creador es el que busca al pecador, y no como generalmente oímos, que es el hombre quien busca a Dios. Ahora vamos a ver unas generalidades que hay en estas 3 parábolas. Vemos que, por ejemplo, en las 4, aunque ahorita vamos a ver que en la última hay 4 cosas en común en estas 3 parábolas, pero con una excepción. O sea, nos habla de algo que se pierde, de algo que se busca, de algo que se encuentra y de algo que se celebra. Sin embargo, en la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido, que es un título mejor dicho, en esa el padre no va a buscar al hijo, ¿sí? Por lo demás, sí reúne todas las otras características. Ahora, si vemos, por ejemplo, a la oveja perdida en la parábola, ¿a quién se le pierde? Yo quiero que esta mañana también participen, porque así estoy también sabiendo que están poniendo atención. ¿A quién se le perdió la oveja? Al pastor. En esta
en esta ocasión se le pierde a una mujer, y en la del hijo pródigo o del hijo perdido se le pierde a un padre. Y dijimos que en la parábola de la oveja perdida son los perdidos, saben que están perdidos, pero que no saben regresar al camino correcto, al redil, ¿sí? Porque dijimos que una de las características de la oveja, una oveja, como animal, cuando se pierde, es incapaz de volver al rebaño. También comentamos que en la moneda perdida son aquellos que están perdidos, pero que no saben que están perdidos, que es lo que vamos a ver hoy. Y finalmente la del hijo perdido es aquel que está perdido, que sabe que está perdido, sabe cómo regresar, pero por alguna razón no quiere regresar. Entonces, vamos a empezar con el versículo 8. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Esta frase que dice, ¿o qué mujer? Esto está denotando la continuación. Si nosotros vamos en el capítulo 15, pero en el versículo 4 dice, ¿qué hombre de vosotros? Y ya da la explicación. Aquí en el versículo 8 dice, ¿o qué mujer? O sea, está denotando que una va tras de la otra. Y después, si nos vamos a la tercera parábola, dice, también dijo, o también se puede decir, dijo también. O sea, nos está diciendo, estas tres parábolas son inseparables, ¿sí? Va una tras otra. Bien, les pregunto, de acuerdo al versículo 8, ¿cuántos elementos o figuras importantes nos mencionan? Lean su versículo 8 y díganme qué elementos importantes se encuentra ahí. La mujer, la dracma, ¿y quién? Y la lámpara. Esos tres, ¿sí? Vamos entonces a ver uno por uno. La dracma. ¿Qué es una dracma? La dracma era una moneda griega de plata, de 3.6 gramos de plata, ¿sí? Que uno puede decir, bueno, ¿por qué Jesús aplica o menciona en esta parábola una dracma cuando sabemos que en su época, en la época de Jesús, el que dominaba era el Imperio Romano? ¿Por qué entonces una dracma, que era una moneda griega? La respuesta es porque antes del Imperio Romano había estado en Palestina el Imperio griego. Esa es una razón. Otra es porque en Palestina se movilizaban poco las monedas, porque generalmente lo que era el comercio era a través de trueque. O sea, te vendo, más bien te cambio o intercambio mi oveja por un galón de aceite, por decirlo así. ¿Sí? Y otra razón es porque las aldeas campesinas por lo general eran autosuficientes, es decir, producían sus propios vestidos y elaboraban sus propios alimentos, ¿sí? La dracma, pues, era considerada equivalente al denario romano y tenía el mismo valor, es decir, era el precio, el jornal de un día de trabajo, ¿sí? Si hoy día, creo que el salario mínimo aquí son como 91 pesos, no sé si alguien... ¿Dónde? 170. ¡Ay, Dios! No, el salario mínimo oficial estaba en 70 y tantos hace 2 años. Sí, más o menos. O sea, no está... Quieren llegar a tal, a 100 y pico, pero por decirlo, vamos a ponerle 95 pesos. ¿Es suficiente para una familia? Entonces, la dracma, al igual que el denario, tenía un poco valor, ¿sí? A eso se refiere todo esto.
Segundo elemento o figura importante, la mujer. Las mujeres tienen que estar agradecidas mucho con nuestro Señor Jesucristo, porque antes de su ministerio, la mujer se le consideraba inferior al hombre, ¿sí? Eran discriminadas, rechazadas, eran un cero a la izquierda. Pero a partir de nuestro Señor Jesucristo, dignifica a la mujer, le da su valor, e incluso las menciona en varias historias y parábolas, aún como protagonistas. Por ejemplo, la mujer adúltera, la mujer samaritana, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola en donde una mujer esconde levadura en 3 medidas de harina, ¿sí? La mujer enferma de flujo de sangre. Y dice también que le seguían mujeres a Jesús, ¿sí? Que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades y que le servían con sus propios bienes. O sea, mujeres, ¿verdad?, que servían con los bienes de ellas a nuestro Señor, ¿sí? Y aparte les dio un privilegio que no le dio a ningún hombre. Fueron los primeros testigos de su resurrección. Fueron esas mujeres las que fueron a decirle a Pedro y a los demás discípulos, ¿verdad?, que el Señor ya no estaba en la tumba. Y el tercer elemento es la lámpara. Una lámpara era como una vasija pequeña, como si fuera una lámpara de Aladino, pero en chiquito, en donde por un lado entraba el aceite y por el otro había una mechita, donde ahí es donde se encendía y donde alumbraba. Pero eso vamos a ver un poquito más adelante de esto. En conclusión, ¿de qué nos habla esta? De una mujer que busca con cuidado una moneda que perdió, ¿sí?, pero que requiere de una lámpara. Ahora, vamos a ver, para armar el rompecabezas, lo que significa cada cosa. La mujer representa a la iglesia. Apocalipsis 21 dice que la esposa del Cordero es la iglesia, ¿sí? De hecho, cuando el Señor venga en el arrebatamiento por su iglesia, mientras en la tierra va a haber la tribulación, arriba va a haber primero el tribunal de Cristo y después las bodas del Cordero. ¿Y qué consiste en las bodas del Cordero? Pues el casamiento, ¿verdad?, de Cristo con su iglesia. Y esto lo digo porque algunos consideran que la mujer es tipo del Espíritu Santo, pero ahorita vamos a ver por qué no me acomodó eso. El segundo punto, entonces, ¿la mujer a quién representa? Ok. Las monedas. Las monedas representan a los creyentes, ¿sí? La moneda perdida al creyente pecador o al creyente perdido, ¿sí? La lámpara aquí es tipo del Espíritu Santo, aquí sí. Es cierto, me pueden decir, pero es que la lámpara, el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Cierto, también es tipo de la palabra. Pero también Jesús dijo de él mismo, yo soy la luz del mundo. Entonces, dependiendo de cada historia se puede determinar qué tipología pueda ser más concreta a lo que está enseñándose. Ahora, ¿qué más podemos ver? ¿Cuántas dracmas eran? 10. En la numerología bíblica el 10 es significado de orden divino. 10 mandamientos, 10 plagas, algo que instituyó el Señor es el diezmo, que es la 10ª parte, ¿sí?, etcétera. Y ahora, ¿de qué eran las monedas? ¿De qué eran las dracmas? De plata. Plata es tipo de redención. ¿Y qué significa redención? Cuando alguien en aquel entonces redimía a alguien, era comprar a un esclavo por un precio. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Pagó, ¿verdad?, nuestra esclavitud al pecado
con su propia vida, ¿sí? Entonces ya armamos el rompecabezas. La iglesia, la mujer, está buscando cuidadosamente al creyente perdido, dependiendo o a través del Espíritu Santo. Y todas las monedas, tanto las nuevas que tiene como esa perdida, tienen el mismo valor, la sangre de Cristo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos ahora de ese versículo 8, también les voy a hacer preguntas. Primera pregunta, es importante que estén viendo ese versículo. ¿En dónde se perdió la moneda? En la casa. ¡Qué triste! Y usted, ay, ¿por qué triste? La casa, ¿a quién está? A la mujer. O sea, está diciendo que la mujer está en su casa, ¿sí? Y la mujer, ¿a quién tipifica? A la iglesia, ¿sí? Es decir, en la iglesia hay monedas perdidas, hay creyentes que están perdidos, pero que no saben que están perdidos. Ese es el gran problema, ¿sí? La iglesia es responsable, hermanos, de cada moneda, es decir, de cada creyente que se le ha puesto, que se le ha dado, ¿sí? Un creyente ciertamente se puede perder por muchas razones, a lo mejor porque se está dejando de alimentar espiritualmente, se está dejando de congregar, o ha sido herida, ¿verdad?, por creyentes, incluso hasta por líderes religiosos. Pero qué tristeza es cuando la iglesia en sí toda se está perdiendo por ser una iglesia tibia, como lo menciona en el mensaje a las iglesias en Apocalipsis capítulo 3, acerca de la iglesia de la Odisea, que determina la iglesia actual, la de los tiempos finales, en donde sí era una iglesia tibia, ¿sí? Una iglesia tibia, que es lo triste, ¿verdad? Que decía que no tenía necesidad de nada, pero el Señor le dice que era una desventurada, pobre, ciega, desnuda y miserable. Segunda pregunta. Entonces, primera pregunta, ¿dónde se pierde? En la casa. Qué triste. Segunda, ¿por qué se pierde? ¿Por qué se le perdió a esta mujer? Por descuido. ¿Sí? Por descuido. La iglesia actual está descuidando sus valores. Como nos dijeron hace poco, está distraída, ¿sí? Está perdiendo el tiempo en todas esas cosas modernas, en la tablet, en el teléfono, en la televisión, ¿sí? Que está ocasionando que ese creyente se esté enfriando espiritualmente, ¿sí? Entonces ya no tiene tiempo, porque a veces si uno pone cuántas horas se la pasa en el teléfono o en la tablet o en la televisión, se pasa un montón de horas que se le pasan como un suspirar, como un suspiro, ¿sí? Pero ya no tiene tiempo para Dios, ¿sí? Y en cambio, cuando viene a murmurar y a criticar como los fariseos y los escribas. El apóstol Pablo en Efesios 5:16 dice que tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos y los días van a seguir siendo malos, ¿sí? Entonces, ¿en qué tenemos que aprovechar el tiempo? En alimentarnos del Señor. El autor de Hebreos dice que cómo vamos a descuidar cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, ¿sí? Entonces, nuestra pregunta es, ¿en qué nos estamos ocupando? Tercera pregunta, que esta no la van a responder. ¿Qué es lo que hace la mujer? Si nos damos cuenta, esta mujer no fue por la vecina a decir, vecina, se me perdió mi moneda. Fue ella misma, así como el pastor fue él mismo a buscar a su oveja. Aquí esta mujer es la que se encarga
de buscar su moneda, ¿sí? Y Dios ha encomendado a la iglesia a ocuparse de cuidar cada uno de los creyentes o monedas, ¿sí? Y en un momento dado, si se pierde una, buscarla con cuidado, pero por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, si no tenemos el Espíritu Santo, jamás vamos a ganar almas, ¿sí? Es que yo gané tal alma. No, si el Espíritu Santo, porque dice la palabra que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y juicio. O sea, si hay alguien que hace a la persona retroceder en su mal camino, es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Somos un canal, pero es el Espíritu Santo el importante, ¿sí? Ahora, en segundo lugar, la mujer tiene como prioridad buscar su moneda. Es decir, si estaba lavando, tejiendo, planchando, hablando con la vecina, etcétera, etcétera, porque está demostrado que la mujer, a diferencia del hombre, puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Así que a los hombres nos tienen que comprender que no podemos hacer tantas cosas como ustedes. Cuando yo estoy en un semáforo y veo y me volteo, si es una mujer, está mensajeando, está viendo el semáforo, está hablando con los hijos, está oyendo el radio, digo, caray, alabado sea el nombre del Señor, pero yo no puedo. Gloria a Dios. Así, hermano, buscar al perdido debe ser la prioridad de la iglesia, ¿sí? Buscar su moneda perdida, ¿sí? Sin descuidar otras actividades que tiene la iglesia, como el evangelismo, como la enseñanza, como el discipulado, ¿sí? La tercera cosa es que para buscar su moneda hace 3 cosas. Ahora sí me pueden decir cuáles cosas hace. Ahí está en el versículo 8. Enciende una lámpara, barre y busca con diligencia. Vamos a ir una por una. Enciende una lámpara. Esta era una mujer pobre. ¿Por qué? Vamos a verlo después, ¿verdad? Porque en cuanto a las dracmas tiene que ver, ¿verdad? Pero era una mujer pobre, por lo tanto las casas de esa condición social baja eran unos cuartitos, era un solo cuartito en donde no había ventanas, solamente había una puerta chica. A veces en las ranuritas de las paredes hacían unas ranuras para que entrara un poquito de luz, ¿sí? Pero eso no significaba que era de noche, por el cual encendió la lámpara, porque como el aceite era muy costoso, solo se reservaba para la noche. Entonces, podemos decir que enciende una lámpara porque había oscuridad, ¿sí? Y si había oscuridad, había también tinieblas, y esa es la condición espiritual de un pecador, ¿sí? La iglesia por sí sola, hermano, repito, si no tiene la lámpara, si no tiene el Espíritu Santo, no puede ganar almas. El segundo punto que hace la mujer es que barre la casa. Probablemente obviamente no había escobas, entonces agarró una hoja de palma y empezó a limpiar el suelo. El suelo era de tierra o de roca. Entonces, una de las cosas que esperaba ella era a lo mejor el sonido, o a través de la lámpara verla que no se haya quedado en una de las ranuritas que tenía el piso. Esto indica la importancia que la iglesia debe estar limpia antes de buscar a los perdidos, porque el pecado es un gran obstáculo para la obra evangelizadora de la iglesia. Ahora, ¿dónde estaba la moneda? En el suelo, en lo más bajo. Así es la condición espiritual del pecador, ¿sí?
Entonces, por eso es la necesidad imperiosa de que el Espíritu Santo nos ilumine para que como iglesia detectemos al que esté perdido, aunque él diga que no está perdido, ¿sí? El pecador, pues, como la moneda, está perdido, pero no se ha olvidado. O sea, la mujer no se olvidó que tenía una moneda perdida. Por otro lado, tampoco esa moneda perdida tenía diferente valor a los demás. Todas valían lo mismo. Todas eran de plata. Todas tenían el mismo valor, ¿sí? Y aunque el perdido no hace nada para ser encontrado, Dios, a través del Espíritu Santo, está buscándolo, ¿sí? El tercer punto dice que busca con diligencia, es decir, con esmero, con mucho cuidado, con paciencia. Igual que el Espíritu Santo, un día también estábamos perdidos y nos buscó con mucho cuidado hasta encontrarnos. Y la iglesia, ¿verdad?, al igual que la mujer, se alegra cuando un pecador o un creyente perdido se reencuentra con el Señor. Aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si la mujer se viera desanimado, se hubiera dado por vencido y ya no buscaría o dejaba de buscar su moneda? La respuesta es muy sencilla: nunca la moneda hubiera sido hallada, ¿sí? Nosotros tenemos tanto obstáculos espirituales como materiales para ganar almas. Por eso, hermano, no hay que desanimarnos. Que si a alguien le hablamos del Señor y nos insultó, no con eso digo, no, pues ya no sirvo para esto, ya no. Porque eso es lo que el diablo quiere, desanimarnos. Pero tenemos que entender que así como la mujer, no le costó, no fue fácil encontrar esa moneda. Si ustedes nos vamos a una casa prácticamente oscura con una lámpara, pues que no alumbraba mucho, y con un piso de tierra o de roca, pues no era fácil. Sin embargo, la mujer no se desanimó, y así tampoco nosotros debemos desanimarnos por ganar almas, pero tenemos que tener la lámpara, el Espíritu Santo. Bien, ahora, ¿por qué tanto interés de la mujer? Y ya vimos que la moneda valía poco. Por dos cosas. Uno, por su necesidad. Era una mujer pobre. Esa moneda equivalía a un día de trabajo, a comer, porque ellos vivían al día, ¿sí? Entonces, para ella era muy importante. Pero la razón más importante fue una cuestión emocional. Y aquí es lo interesante. Cuando un novio iba a pedir a la novia a casa del futuro suegro, llevaba testigos. Y entonces hacían un pacto matrimonial, que le llaman en hebreo ketubá. Entonces, ese pacto, ¿verdad?, estaba reconociendo lo que debía de ser ese futuro, el futuro esposo, acerca de las obligaciones sociales y económicas con la esposa. Y para sellar el contrato, el novio regalaba a la novia, porque en aquel entonces no se usaba anillo matrimonial, regalaba monedas, o en cadena, o 10 monedas de aquel entonces, o sea. Y ese representaba esas monedas fidelidad, representaba pureza, ¿sí? Esas monedas, la mujer desde ese momento se ponía en el velo que tenía las 10 monedas, o algunos dicen que alrededor de su cuello. Entonces representaban dignidad, pureza y fidelidad. Y desde ahí, hermanos,
se consideraban que ya estaban desposados, es decir, casados. Y esto es interesante por lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Y quiero, nomás para ir a Mateo capítulo 1, acompáñenme porque esto les va a ayudar cuando hablen de nuestro Señor Jesucristo, como desde antes de nacer el diablo ya lo quería eliminar, ¿sí? En el 1:18 de Mateo, el Evangelio según San Mateo, este es como un paréntesis, ¿ya? Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Entonces, aquí, ese término desposada, es que ya sí había sido, ¿verdad?, pedida y dada. Pero aquí en el matrimonio judío, se pedía, se daba la dote, ¿verdad? Porque le digo, no había anillo, las monedas, o si era de más recursos, joyas. Y 12 meses después, entonces venía ya la fiesta de celebración que duraba 7 días, ¿sí? Y ya entonces se juntaban. Pero antes no, antes ya estaban casados, pero no juntados, como dicen por ahí. Entonces por eso dice aquí que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, o sea, ya estaban casados, antes que se juntasen, porque no habían pasado esos 12 meses, solamente había sido dada, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, ¿por qué? Porque el hecho de que faltara una moneda, dijimos que esa cadena o esas monedas, más bien las monedas, representaban pureza y fidelidad. El hecho que se le perdiera una, esa mujer estaba desesperada porque podía considerarse como infiel al marido, como adúltera. ¿Y cuál era la consecuencia? Matarla a lapidada o matarla a pedradas, como fue cuando la gente le llevó a una mujer adúltera y dice, la ley de Moisés nos dice que tiene que morir apedrada, ¿sí? Y Jesús les dijo, bueno, el que no tenga pecado tire la primera piedra, ¿sí? Pero no solamente la mujer que había tenido adulterio, sino también el hombre, pero curiosamente solamente llevaron a la mujer. Pero aquí también José quiso dejar a María porque si él, José, la acusaba de adulterio, la consecuencia era muerte de María y por lo tanto de Jesús. Entonces es nomás una enseñanza que me pareció interesante compartirla. Ok, entonces, ¿en dónde vamos? Ok, entonces ya dijimos las 3 cosas que hizo, y ahora el versículo 9 dice, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. El esfuerzo, todo el esfuerzo que hizo la mujer por buscar a su moneda tuvo resultados. La iglesia también, ¿sí? Dependiendo del Espíritu Santo, buscando al creyente perdido, va a obtener la recompensa de que vuelva a llegar a Cristo, ese creyente perdido, ¿sí? Y cada pecador, hermano, cada perdido que vuelve al camino del Señor, ¿verdad? Hay gozo, no solamente en la mujer, no solamente en la iglesia, sino también en los cielos, ¿sí? Aleluya. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles, en el autor de los Hebreos 1:4, en Hebreos 1:4 dice que los ángeles son enviados, ¿sí? Aquellos que enviados
cuando un pecador se arrepiente y cuidan de su salvación. Por eso es que los ángeles se gozan también cuando un pecador se arrepiente. Y es más, Sofonías 3:17 dice que Dios mismo celebra nuestra salvación. Y esto es totalmente diferente a lo que hacían los fariseos y los escribas, en donde había hacia los perdidos rechazo, odio, discriminación. Vamos a concluir con esto. En la oveja perdida, la oveja se extravía involuntariamente, ¿sí? Quedó probablemente, habíamos dicho la semana pasada, probablemente rezagada del rebaño, porque se había herido, porque estaba enferma, etc. En el hijo perdido, el hijo se pierde porque quiere. Pero aquí, la moneda, como no es un objeto, una cosa, se pierde por un descuido de la mujer. No tiene nada que ver con la moneda misma, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para perderse no necesita uno salir de casa, de la casa de Dios. O sea, hay creyentes que están perdidos, pero que no saben que están perdidos, ¿sí? Parece así como ilógico, pero hay gente que ya le cuesta mucho, por ejemplo, aquella gente que ya le cuesta mucho orar, leer la palabra sería mucho, venir al templo, a la iglesia, pues cuando realmente tiene ganas, cuando no, pues no, ¿sí? O sea, lo que está denotando es que está frío o tibio, pero tibio también dice el Señor que lo va a vomitar de su boca. Entonces, ese es el que viene, pero con una sensación de que pues todo está bien, pero realmente él sabe también que lo que está pasando con él, pero no lo expresa ni se da cuenta mucho de eso. Ahora, estamos buscando en la iglesia la moneda perdida. Esa es una de las preguntas que nos tenemos que llevar, ¿sí? Ahora, también, no solamente podemos aplicarla a un hermano, a una hermana perdida, puede ser que la misma congregación esté perdida. Por ejemplo, también en el mensaje a las iglesias de Asia, pero ahora a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, fíjense, esta iglesia, la van contando, tenía obras, 1, arduo trabajo, 2, paciencia, 3, intolerancia para soportar a los malos, 4, discernimiento, 5, sufrimiento, 6, perseverancia, 7, fidelidad, 8, y no había desmayado, 9. Tenían 9 monedas, pero se le había perdido una. Habían perdido su primer amor, ¿sí? Entonces la iglesia, hermano, en sí, en general, puede tener muchas cosas buenas, pero a lo mejor hay algo que está perdido, ¿sí? ¿Y cómo vamos a encontrarlo? A través del Espíritu Santo. Ahora, también lo podemos aplicar a nosotros mismos, ¿sí? De lo que Dios nos dio, que hemos perdido. Es que ya no tenemos paciencia, ya no tengo amor, ya no tengo misericordia. Algo está perdido en cada uno de nosotros. Y es ahí donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para volver a tener todas nuestras monedas completas. Pónganse de pie, por favor. Entonces el mensaje es muy claro, muy sencillo de parte del Señor, directo contra los fariseos, los escribas, los que solamente
se acercaron para criticar y murmurar. ¿Sí? Y este mensaje es para la iglesia, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de la casa, la iglesia, hay uno o varios, porque esto es únicamente un número representativo, ¿sí? Uno o varios perdidos, pero que cada uno de nosotros está solamente viendo por nosotros mismos. No nos fijamos en el hermano que tenemos adelante, atrás, a un lado. Nos fijamos solamente en nosotros, ¿sí? Y eso es lo que hay que pedirle en oración al Señor en esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Primeramente, Señor, venimos a pedirte perdón como parte de la iglesia tuya, Señor, del cuerpo tuyo. Venimos reconociendo que la iglesia está distraída, está ocupándose cada uno en sí mismo, no viendo por el hermano que está perdido, que está desanimado, por ese hermano que, como tú dices en tu parábola, es una moneda perdida. Nosotros mismos podemos ser esa misma moneda perdida y no nos damos cuenta. Permite, Señor, que la luz de tu Espíritu Santo nos ilumine para encontrar cada moneda perdida y para que nosotros vamos a querer una iglesia llena, pero con corazones vacíos. Queremos, Señor, que cada corazón esté lleno de tu presencia. Queremos en esta mañana, Señor, ponernos a cuentas contigo, Señor. Si hay algo que en mí he perdido, Señor, ilumíname, Señor, con tu Espíritu Santo. Vuélvenos el gozo de tu salvación. Vuélvenos, Señor, lo que hemos perdido, si es el amor, si es la misericordia. En esta mañana, Señor, si hay alguien, Señor,